Buenísimas, buenísimas, buenísimas. ¡Qué puente tan largo, Dios mío! Y todo por razones católicas. Qué lástima. Desconocemos que hay otras religiones también. Mi Cristo interior, salve y bendice a tu Cristo interior. Tú que vas a conectarte hoy, mañana o cualquier día. Hoy es lunes 23 de junio, se está acabando el sexto mes de 2020. El programa es el número 2000. ¡Ay! ¿Y yo qué hice? Borré el número. ¡Ay! Es 2000. 2098 debe ser. No 2100, no. Pero bueno, lo corregimos para mañana. Que el Espíritu de Sabiduría nos ilumine a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Mira a ver si ya te suscribiste y si no, hazlo ya. Y si envías este mensaje a algún amigo, conocido o familiar, dile que se suscriba. YouTube así lo solicita. Hoy tengo 21.965 suscriptores. Estamos a 35 de 22.000. 35. Gracias a ustedes. Hombre, claro. Ustedes son los que llevan la publicidad, el conocimiento a otros. Gracias, 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 gracias. Hoy hablaremos de la séptima y última ley universal. Se enuncia como el principio de generación. Principio de generación. ¿Y qué es esa vaina de generación? Dice el Kybalión: la generación existe por doquier, todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. La generación no es espontánea, es creada. Principio masculino, principio femenino, y he ahí un nuevo ser, piedra, árbol, ser humano, animal, bestia, mosquito. Este principio encierra la verdad de que la generación se manifiesta en todo, estando siempre en acción los principios masculino y femenino. Esta es una gran verdad y no solamente en el plano físico, sino también en los planos mental y espiritual. En el mundo físico este principio se manifiesta como sexo y en los planos superiores toma formas más elevadas, pero el principio subsiste siempre el mismo. Sexo es la diferencia que existe exteriormente entre el macho y la hembra, entre el hombre y la mujer, dentro del gran plano físico, o sea que el sexo no es el principio de generación, sino principalmente la obligada presencia de lo masculino y de lo femenino en toda creación. Es decir, no hay ningún ser humano que nazca porque sí. No. O que una mujer engendre porque sí. No. Un hombre nunca engendrará ninguna en sí mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin la acción de este principio. Nada puede generarse sin que el principio Padre-Madre se encuentre presente. Solamente hay una entidad a quien llamamos Padre-Madre Celestial. Pero dejémoslo ahí. Un día de estos les hablo. La comprensión de este principio ilumina muchos de los problemas que tanto han confundido la mente de los hombres. Este principio creador obra siempre en el sentido de generar, regenerar y crear. La palabra género deriva de una raíz latina que significa generar, concebir, procrear, crear, producir. Cada ser contiene en sí mismo los dos elementos de este principio, mas en el reino animal y humano el principio se reconoce o se hace patente ante nuestros ojos por la diferencia de sexos. En los planos más elevados toma
toma formas más elevadas, pero en todo plano cada ser lleva en sí los dos elementos principales de la generación. Pues como dice el Kybalión, el género está presente en todo. No es que hay piedras masculinas y piedras femeninas. Todo contiene los principios masculino y femenino, dice el hermetismo, y es así en la realidad. Aunque la ciencia y la metafísica vayan por diferentes caminos al principio, al fin se encuentran y se confirman una a otra, partiendo del todo de lo que llamamos Dios. La metafísica lo considera no solo bajo su aspecto Dios Padre, sino bajo su doble aspecto de Dios Padre Madre. Me parece hermoso eso. Pero obviamente hay que salirnos del concepto humano y entrar en lo divino. Cuando invocas a Dios Padre, invocas a Dios inteligencia, a Dios justicia. Cuando invocas a Dios Madre, invocas a Dios amor, a Dios misericordia. Qué bonito. De esa unión de Dios Padre y con Dios Madre, nótese aquí presentes los géneros masculino y femenino, de la unión de los dos polos, inteligencia y amor, justicia y misericordia, surge como producto toda creación. Hemos tomado el principio de generación en su más alta manifestación, Dios. Si bajamos a estudiarlo en su más baja manifestación, la materia, y lo buscamos en su forma más pequeña, el átomo, allí también encontramos funcionando el principio masculino-femenino como el polo positivo, masculino, y el polo negativo, lo femenino, o lo que conocemos como electricidad positiva y negativa. El oficio del polo positivo o masculino es atraer, sembrar, dirigir, estimular. El oficio del polo negativo o femenino es recibir, germinar, reproducir, dar forma y finalmente dar fruto. Es hermoso el proceso y es hermoso ver el progreso de una fecundación en una mujer. Hermoso. Son 9 meses y ella es una héroe porque es un trabajo muy dispendioso. El átomo se compone de un núcleo o centro, considerado como parte positiva y masculina, y está rodeado por determinado número de electrones que giran vertiginosamente a su alrededor, cargados con electricidad negativa o femenina. Se sabe que ni la trillonésima parte de un átomo puede perderse, desaparecer totalmente o ser destruida. El universo está completo y siempre seguirá completo por ser una manifestación material de Dios. Cuando un átomo se fisiona, ¿qué es fisión? Fisión es la escisión del núcleo de un átomo. Escisión. Partirse. Y ya sabemos que en la fisión atómica se libera energía. Este átomo lo que hace es subdividirse en partículas más pequeñas, las que a su vez entran a integrar partes de materia más pequeña. Sin embargo, la última palabra de la ciencia no es la de que el átomo es la partícula material más pequeña, sino que hasta allí ha podido llegar el hombre con su investigación. Todavía ese átomo puede subdividirse en multitud de corpúsculos más pequeños que sí seguirán funcionando bajo el mismo patrón universal de un centro masculino con partículas femeninas girando en su derredor. O sea que existen muchos átomos, hermanos unos de otros, hijos, nietos, de un átomo padre-madre, y así veremos repetirse el macrocosmo en el microcosmos, funcionando bajo 7 leyes que se encuentran presentes en toda creación, con la sola diferencia de la dimensión. Es decir, que la parte masculina del átomo siembra en la parte femenina un estímulo para hacer algo, estímulo que el femenino recibe y hace germinar dentro de sí dándole forma. O sea que lo comprende, lo arropa junto a sí para sembrar estímulos en los electrones de los átomos vecinos para invitarlos a que formen parte con él. Y esos electrones, al obedecer la invitación, o dejan al átomo completamente solo o lo dejan disminuido del número de electrones que lo abandonan. Los términos positivo y negativo han sido erróneamente aplicados a este fenómeno. La palabra positivo sugiere algo real y fuerte en comparación con la irrealidad o debilidad del negativo.
Pero nada está más lejos de la verdad en los fenómenos eléctricos, por ejemplo. El polo negativo de una batería es realmente el polo y por lo cual se manifiesta la generación de formas y energías nuevas. Nada hay de negativo en él. El papel del principio masculino es el de dirigir cierta energía que le es propia hacia el femenino, poniendo en actividad el proceso creador. Es la unión de un esperma como un óvulo. El principio femenino es siempre el que ejerce o ejecuta el trabajo creativo, el que pone en actividad el proceso creador en todos los planos. Sin embargo, cada principio es incapaz de tener energía operadora sin la ayuda del otro, o sea, sin la ayuda del otro, que en toda la naturaleza los principios masculino-femenino se complementan. En algunas formas de vida los dos principios se combinan en un solo organismo. Son los animales que la ciencia llama hermafroditas o andrógenos, porque llevan en sí los dos sexos, que es como se manifiesta este principio en el mundo animal y el humano. Hasta aquí la manifestación del principio de generación en el plano material. Intentemos ahora una aproximación de este principio en el plano mental. Para la metafísica resulta propio y adecuado el hablar del la doblemente o lo que es lo mismo, de consciente y de inconsciente, de mente voluntaria y de mente involuntaria, de mente activa y de mente pasiva. El principio masculino corresponde a la mente consciente, activa, voluntaria, en tanto que el principio femenino corresponde a la mente inconsciente, pasiva y subjetiva. Por eso hablamos de cerebro izquierdo y de cerebro derecho. La metafísica no concuerda con la ciencia en sus modernas teorías relativas a las dos fases de la mente. Los instructores imparten sus enseñanzas metafísicas concernientes a este principio, pidiendo a sus discípulos se atengan al proceso de su propia conciencia, experimentando con su propio yo. Esto se hace en silencio. ¿Cómo funciona? ¿Qué hace? Una persona que desea hacer tal experimento debe aislarse y, entrando en el silencio, adentrarse en las profundidades de la parte interna de su ser. Al ponerse en meditación, buscando dentro de sí mismo con qué tropieza en primer término, tropieza con la presencia de su yo, un yo del cual está consciente, un yo que está activo en él todo el tiempo y que por lo tanto se manifiesta como su parte masculina masculina mental. Ahora bien, si está presente el género masculino, lógicamente debe también hallarse presente el género femenino. Y si buscas más adentro, tropezarás con algo que parece al yo, pero que no es el yo precisamente, como el hombre se parece a la mujer, pero ni él es exactamente ella, ni ella es exactamente él. Ambos tienen la individualidad propia, sino que te vas a encontrar con la parte femenina de tu mente que se te revelará con el mí. Mi casa, mi carro, mi esposa, mi esposo. Este par mental difiere en características y naturaleza. Comencemos considerando el mí o el me, que generalmente se confunde con el yo si no se profundiza en los rincones de la conciencia. Hay quien siente el mí como un conjunto de sus pertenencias, con el cual va formando lo que él mismo llama la subpersonalidad. Mi opinión, mi manera de ser, mis conocimientos, mi repulsión, mi agrado, mi casa, mis vestidos, mi auto, mi esposa, mi esposo. Todo esto forma la personalidad de este individuo, a quien, si le quitamos su auto, su casa, sus vecinos, su esposa, sus conocimientos habrá de cambiar radicalmente. Un hombre elegantemente vestido, gracias, no sostiene la misma actitud que un andrajoso a quien se le acaba de rasgar el pantalón, dejándole al descubierto sus interiores. El hombre piensa de sí mismo en el aspecto del mí o del me, como si estuviera compuesto por estos sentidos, de agrado o de desagrado, hábitos, lazos especiales, características. Él piensa que él es todo, sin darse cuenta de que estos sentimientos cambian, que nacen y mueren, que están sujetos a las leyes de ritmo y polaridad, cuyo funcionamiento lo lleva de un extremo a otro.
El mí de muchos individuos está compuesto de gran parte por la conciencia que tienen de su propio cuerpo y de sus aspectos físicos, y su estado de conciencia está limitado a la naturaleza corporal, en donde prácticamente viven todo el tiempo. Son individuos que no pueden pensar que su mente existe sin el cuerpo físico del cual están tan conscientes, y conforme el hombre adelanta en la escala de la conciencia, va adquiriendo el poder de separar su mí del cuerpo físico. Es una tarea grande, separar el mí del cuerpo. Hay quienes hacen y tienen estómago plano, muy bonito, sí, pero... Y aún así, el hombre es capaz de equivocarse identificando a ese mí con sus estados mentales, con sus sensaciones, emociones y con los apetitos que siente existiendo dentro de él. La mujer lo hace igual, no con pesas y con... no, con operaciones y botox. Hay que llegar a los 82 así. Tararara. El principio masculino de una persona produce la sugestión dirigiendo una corriente de energía o poder vibratorio hacia el principio femenino de otra, y ésta, al estarla, la hace suya y piensa en consecuencia. Es decir, nosotros tenemos que ser conscientes de que no somos como nos vemos, somos como nos ven. Una idea así alojada en la mente de otra persona crece y se desenvuelve a su tiempo. Es considerada como una verdadera creación mental del individuo, cuando no es más que el huevo de una gallina puesto en el nido que no le corresponde. El proceso normal es que el principio masculino y el femenino de una persona trabajen coordinada, armoniosa y conjuntamente. Desgraciadamente, el principio masculino de los individuos corrientes suele ser demasiado inerte y perezoso para obrar, y el despliegue del poder volitivo es muy ligero. Volitivo es de la voluntad. En consecuencia, la mayoría están dirigidas por las mentes y voluntades de unos pocos, quienes no permiten querer y pensar al individuo por sí mismo, y estas mayorías quieren y piensan para su propio provecho y no desinteresadamente. Así vemos hombres y mujeres convertirse en ecos de los que tienen una mente o voluntad más fuerte que la suya. Y por eso vemos cómo hay partidos, hay reuniones, hay gente que lidera, hay gente... No permitas que tu mente sea influenciada por otras mentes, a menos que sean mentes muy superiores, cuyas enseñanzas tú puedes seguir sin menoscabo de tu propia felicidad. Usa las leyes con sabiduría y serás el dueño del mundo. El Kybalión fue escrito por los 3 iniciados. Si no sabían, los 3 iniciados son Paul Foster Case, William Walker Atkinson y el Conde de Saint Germain. German. Wow. Ahí se los dejo. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Y por último, no se les olvide reír, pero a todo momento y todo el día, y si en la noche se despiertan, rían. Recuerden que la risa es el remedio para todas las enfermedades. Hasta mañana.